Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en tu programa, su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, gracias por sintonizar Koinonia Radio y por estarnos acompañando en toda la programación. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Dios libera a su pueblo, y hace una alianza con él. Vamos a darnos cuenta a través de esto que vamos a compartir, cómo, primero, los hombres tratan mal a los que son más débiles y se aprovechan de ellos. Dios, en cambio, ama a los que sufren y viene oportunamente en su auxilio, aunque a veces parece que no se acuerda de ellos. Para esto vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, Éxodo capítulo 1, versos del 13 al 14. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a la esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Vamos a continuar con el versículo 15 y 16. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Verso 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra el texto de Éxodo capítulo 1, versos del 13 en adelante? Vemos a los egipcios tratando con brutalidad a los israelitas. Y esto es una experiencia de esclavitud que atraviesan los hebreos en Egipto. No solo es un acontecimiento clave para la constitución del pueblo de Israel, sino una lección para todos los cristianos, pues a través de él entendemos que Dios nunca se olvida de los oprimidos y marginados, a los que levanta y anima para que recobren su dignidad y puedan de ahí en adelante ser el pueblo de su pertenencia. Esta vez vemos esto tan interesante, ¿no? La palabra de Dios siempre tiene que ser nueva para nosotros. La palabra de Dios es algo que debe de tocar nuestro corazón, de hablarnos a nuestro corazón. Esto de Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él, es la historia de la salvación del pueblo de Israel, pero también es nuestra propia historia, en lo que atravesamos en nuestra vida diaria. Lo que debemos de comprender es que no podemos caer en pensar y decir que Dios ya se olvidó de nosotros. No podemos pensar esto. Es más fácil que nosotros nos olvidemos de Él. Su misma palabra está llena de promesas. A través del profeta Jeremías nos habla: nunca te abandonaré y nunca te dejaré, pues tú eres precioso a mis ojos, nos dice Jeremías.
los hombres, ¿qué es lo que hacen? Dice que les amargaron la vida con duros trabajos. Vamos a ver, querido radioescucha, querido hermana y hermana, ¿qué es algo amargo? ¿Qué es amargarnos la vida? Para ti, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene esta palabra de amargarte la vida? Me estás amargando la vida, le dice la esposa al esposo, tan gritón y tan gruñón e irresponsable. Ya me tienes amargadas, así me tienes. Le dice la mamá al joven, ya me estás amargando la vida porque no quieres hacer nada, muchacho flojo y haragán. Pero, ¿qué es realmente amargar la vida? Cuando un patrón en una empresa, un jefe de trabajo, trata mal al trabajador, lo trae muy presionado, exigiéndole más de lo normal, sin tomar en cuenta que tiene que tomar un tiempo para desempeñar o hacer cierto trabajo. Está sobre él y cuánto tiempo te falta y en qué tiempo me lo haces y en cuánto tiempo terminas, y etcétera, etcétera. Lo checan que llegue antes, que su hora de comida sea la que le toca, y si es poquito, quitarle un poquito más de su tiempo y estar sobre de él y estarle poniendo carga sobre carga, y terminas esto y haces aquello, y terminas aquello y terminas y te vienes para acá y te vienes para acá, haces esto y luego aquello y luego esto y te apuras y apúrate, ya terminaste y ven para acá, y le amargas la vida, aparte de hablarle mal con un lenguaje pesado y tal vez hasta grosero. A esta persona ya no desempeña su trabajo con gusto, ya no está trabajando, ya es un esclavo y ya no encuentra el motivo por el cual hacer bien su trabajo y sonreír cuando hace su trabajo. Esto es amargarle la vida, es un hostigamiento laboral que aquí en Tijuana, en México, pues está penado. Es algo que muchos patrones, por explotar al trabajador, lo hacen. Y si nosotros atravesamos algo similar, como nos narra el texto que acabamos de escuchar sobre los israelitas, debemos identificarnos con esto que vamos a seguir compartiendo. El tema de hoy, estamos hablando, Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Hace una alianza con él. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? Es que nuestra historia es la misma historia de salvación en Egipto con los israelitas. Recordemos que José, el soñador, había hecho llegar a todos sus hermanos con sus familias a esa tierra de abundancia, pues en toda la región azotaba la cruda sequía. Esto es por parte de Josué, pero Dios promete algo. Cuando Dios va a liberar al pueblo de Israel, no es solamente para liberarlo y aventarlo a la y se va a la buena de Dios. No, le promete la tierra, válgame Dios, la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Para esto tienen que atravesar pues unas situaciones muy difíciles. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios para liberar a su pueblo? Tomó a Moisés, que es el que nació cuando escuchamos que le dicen a las parteras que si es niño lo maten. Las parteras temían a Dios y no lo hicieron, y en una de estas nació Moisés. Moisés fue arrojado en un cesto, como un canasto, al agua para que se salvara. Moisés crece en el palacio de Faraón y después Dios lo utiliza como libertador de su pueblo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que Dios siempre se va a reír de la astucia de los hombres, siempre, porque mira, es larga la historia para leerla bíblicamente, pero resulta que nace Moisés, que quiere decir sacado de las aguas,
y lo envían para salvarlo, lo ponen en el río, y se estaba bañando la hija de Faraón en el río. La mamá es la que atendía a Faraón. Ella misma lo recoge y le dice: ay, qué guapo este niño, y lo llevan y crece con ideas y educación de acuerdo a Faraón. Y después él mismo se da cuenta de cómo tratan a sus hermanos, y Dios lo utiliza para salvarlos. Ahí está, en el mismo palacio de Faraón crece el mismo libertador que va a liberar al pueblo de la esclavitud de Faraón. Y es por eso que Dios siempre se va a reír de la astucia de los hombres, entre comillas, inteligentes. Dios va más allá de la capacidad y la inteligencia humana, porque Dios, hay personas que no creen en Dios, ¿no? Pero bueno, ese es punto y aparte. Dios nunca nos va a abandonar y está atento a nuestros gemidos y nuestras súplicas. Vamos a una pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Gran concierto de alabanza, previo al Congreso Regional de las Comunidades de Alianza, este 4 de julio, en punto de las 5 de la tarde, en la parroquia San Francisco Javier, ubicada en Avenida Geranio y Avenida Acueducto Sin Número, en el ejido Ojo de Agua. Contaremos con los ministerios de música, Puente de Salvación, Poderoso Redentor, Columna de Fuego, Palabra de Vida, cover 20 pesitos. Habrá antojitos mexicanos, pizza, churritos, mucha fiesta y alabanza. Tú no te lo puedes perder, te esperamos. Informes al 664-447-8358. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 10. Pero Dios se ríe de la astucia de los hombres, hizo crecer en la misma casa de Faraón que oprimía a los israelitas a su futuro libertador, Moisés, cuyo nombre significa sacado de las aguas. Muchos niños hebreos habían sido muertos en el río Nilo, pero solo a uno correspondió ser salvado. Moisés es el primer hebreo salvado en esa acción.
providencial. El hecho de ser sacado de las aguas nos da una idea magnífica de la misión de este niño. Significa que fue sacado del destino común de muerte y esclavitud que tenía a todos los hebreos. Él es el hebreo rescatado que iba a conocer lo que es la libertad. Esto los santos padres nos los muestran como en la acción de sacar de las aguas como una acción liberadora, es volver a la vida, devolver la libertad. De este modo, Moisés creció en el palacio de Faraón y recibió una educación especial que nunca hubiera tenido en su propia familia. Dios preparaba en lo oculto la salvación de su pueblo. Y es que Dios siempre trabaja así, ¿no? En lo oculto siempre está ahí Dios. O sea, Dios no va a venir y a gritar a cuatro vientos: voy a salvar a tantos drogadictos, voy a salvar a tantos secuestradores. No, Dios siempre en el silencio va actuando, va trabajando. Pero Dios se ríe de la astucia, ¿no?, de los hombres, porque mira donde dice Éxodo 2, versos del 1 al 10, donde creció Moisés. Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 15. Moisés llevaba una vida tranquila de palacio. Cuando tuvo un encuentro con sus hermanos hebreos y comprobó sus penosos trabajos, pudo darse cuenta que trabajaban sin libertad, en condiciones muy precarias, sin vivienda digna, sin educación y lo peor, condenados a vivir así para siempre. Algo que no se ve en estos tiempos, ¿no? Cada día, híjole, ves las noticias y ves cada cosa, ¿no? Ya no hayan que aumentarnos de IVA. Claro, pues han saqueado tanto nuestro país que viven la ley de la selva, ¿no? El más grande se traga al más pequeño o matamos para vivir. ¿Por qué? Porque han explotado tanto nuestro país, malas administraciones de finanzas, y ya no hayan por dónde buscarle para tener más dinero. ¿Y cómo vivimos nosotros? Estoy pensando en comprarme una bicicleta para ir al trabajo. Bueno, a lo mejor una motocicleta, porque con 1 litro de gasolina quiero pensar 15 pesos, si sigue costando igual 15 pesos, podré ir y venir a mi trabajo. Me ahorraré 5 pesos que irme en el transporte. Vivimos así. Vas a la tienda, al supermercado, y con 1,000 pesos, 1 kilo de tortillas, 1 galón de leche, y la carne, pues no, porque está carísima. ¿Qué tenemos que comprar? Pues lentejas, bueno, de veras que hoy está más barato los mariscos que la carne. ¿Por qué? Nos sentimos como esclavizados. Vivimos esta situación en estos tiempos. Hoy nuestro faraón son nuestros gobernantes, son los que nos oprimen. Mira, ¿no lo crees? Un trabajador en una fábrica gana 800 en el día, más que le ponen que el bono de puntualidad, que el bono de despensa. Pobre de nosotros, ahí andamos corriendo, no, la mamá sale corriendo de la casa, pasa a dejar al niño a la guardería y regresa corriendo para llegar al trabajo, para no perder sus 120 pesos del bono de puntualidad. Y de ahí tu bono de despensa de 190 pesos, 141, y ya se hace una cantidad como de 1,100 pesos. Si trabajas en el turno de la noche, te pagan como 100 pesos más. Bueno, hay empresas que ponen el transporte. Y luego de ahí te ofrecen casa. Y la casa te están quitando 500 pesos y ganas 1,200, te quedan 700. 700 pesos. Con 700 pesos vas a comer tu esposa y tus 2 hijos, y la ropa, y la escuela, y el transporte de la escuela, y las cuotas. Todavía me da risa porque todavía en las escuelas te ponen cuota de la escuela voluntaria, y me cuestiona porque fue a inscribir a mi hijo a la secundaria, y llegamos y señor, aquí así te recibe la persona bien seria, como autoritaria, y ¿va a pagar la cuota, sí o no? Así como diciendo, si no la paga, digo, ¿me está haciendo una pregunta o me la está exigiendo? No, le estoy preguntando,
no señor, no voy a pagar la cuota. ¿Hay algún problema? No, simplemente le pregunta. Digo, porque si hay algún problema, pues usted sabe cómo estamos en estos tiempos con las cuotas. No, simplemente preguntaba. ¿Y va a tomar represalias en contra de mi hijo? No, señor, no, ¿qué está haciendo? Ah, bueno, bendito sea Dios. Pero imagínate, y otros señores, porque les digo esto, porque te sientes oprimido. Adelante de mí iba un señor y le habló de la misma manera. Señor, la cuota la va a pagar sí o no, pero así con el tono de voz. Y el señor dijo, ¿cuánto es? Son 500 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, la pagó. Y más 500 del uniforme, ya son 1000. El puro pants, válgame Dios. Y me dice, oiga, yo pagué la cuota. Pues porque usted quiso, porque ya no es obligatorio, pero te la ponen ahí, cuota voluntaria. Queremos pensar que si es una cuota voluntaria, es lo que usted quiera dar. A partir te pueden poner, señor, es una cuota voluntaria, pero también sea usted un poquito comprensible, a partir de 100 pesos para arriba se aceptan las cuotas. No, te ponen una cuota fija, 500 pesos, ya no es voluntaria, pero se manipulan. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos en estas situaciones difíciles? En esta situación donde el padre de familia no haya qué hacer. Nos sentimos oprimidos. Ahora, oprimido en el trabajo, oprimido por la escuela, oprimido por los costos tan caros en nuestro país, por la gasolina tan cara, por todo, aquí en la frontera, el 20% de IVA. Oye, vas a comprar 1000 pesos de material y pagué 200 pesitos de IVA. O sea que 200 pesitos de IVA fueron ya 1200 por el 20% de IVA. Imagínate en unos 10,000 pesos de material. Pobres aquellos que han comprado su casa de Infonavit, porque tienen que pagar el 20% de IVA. Y con este salario, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué tenemos que hacer ante todo esto? Nos sentimos igual. Así, hay personas que ya no podemos movernos para un solo lado, más que para dónde. Pues ya no hay para dónde movernos. Trabajamos, y luego la casa son 20 años para pagarla. Son 20 años para pagarla. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cómo vive nuestro país? No estamos viviendo los mismos tiempos de esclavitud. ¿Y qué decir de aquellos que vivimos esclavizados al trabajo para poder solventar los gastos de la casa? ¿Qué decir de aquellos que vivimos esclavizados a una deuda de que no podemos salir de ella? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos lleva a esto? A entrar, y luego luego me da risa porque habrá tanta depresión. Pues mira cómo está nuestro país. ¿Cómo crees que estaban los israelitas de aquellos tiempos? ¿Tú crees que no estaban deprimidos? ¿Tú crees que no muchos se quitaron la vida? ¿Por qué? Por la situación en que se enfrenta. En estos tiempos igual, te subes en la calafia y dicen los jóvenes, no manches, se pasan los choferes. Te subes y ya va lleno el camión y recórranse para atrás y ahí vamos como sardinas y le quieren meter más gente y más gente. Señora, muévase por favor, hágase para atrás. Y luego la forma de manejar. Y híjole, de veras que ¿a dónde nos podemos sentir bien? Llegas a la casa y mira, vienes cansado del trabajo por la situación de hostigamiento, la situación en el transporte. Llegas a casa y oye, le pidieron esto al niño, hay que comprarle este material. Luego hay maestros tan inconscientes que no se ponen a pensar un poquito, que hay madres de familia que son solo madres de familia y padre a la vez, y que el salario, y te exigen y te piden material de calidad y a veces hasta libretas de X marca. Hay que ser conscientes que una libreta pues la ocupas para escribir y después va a la basura. ¿Cierto o no? ¿Y cómo te sientes? Oye, que pidieron estas libretas de marca. Válgame Dios. ¿Y cómo termina el ser humano? ¿Cómo terminamos, querido radioescucha, querido hermano? Y ya no te digo más porque la luz, el agua, y hay que tener internet para los muchachos para que puedan estudiar. Y si nos alcanza, podremos pagar alguna televisión de cable. Y si no,
¿Cómo nos sentimos? ¿No nos sentimos igual que el pueblo de Israel de aquellos tiempos, oprimidos por la esclavitud de este faraón de estos tiempos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos atravesando esta situación? ¿Que acaso no vemos estos abusos que se viven constantemente? La prepotencia, la impunidad en estos tiempos. No se vayan, no le cambien, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Que la paz y el amor del Señor esté con ustedes, hermanos, sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe. Queremos invitarlos a un desayuno conferencia el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida de Tijuana, con el tema El perdón que sana, impartido por nuestra hermana María Teresa Espinosa. En la música estará Maripaz Puga. Les invitamos, hermanos, la cooperación para este evento es de 100 pesos y pueden pedir información al teléfono 661-613-4015. Ánimense, hermanos, los esperamos. Gracias por su apoyo. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Hoy estamos compartiendo el tema de hoy: Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. En aquellos tiempos también se vivía la maldad de los inocentes y la violencia que se vivía en esos tiempos, la pobreza. ¿A qué nos lleva todo esto? O sea, ¿qué tiene que ver Moisés, la Biblia, con estos tiempos en los que atravesamos? Pues nada más que nos lleva esto a perder la confianza en nosotros mismos y en los demás. Y es muy triste ver cómo la misma gente sencilla y pobre de los pueblos y de los trabajos es despreciada por sus hermanos, porque hay muchos que se sienten superior a ellos. Hay algunos que apenas tienen un cargo insignificante en el gobierno y lo utilizan para el desprecio y perjuicio de los demás. Realmente es dramática la situación de estos tiempos. La situación de Israel en Egipto, del pueblo de Israel, de los israelitas, era dramática. No había quien pudiera sacar al pueblo de esta penosa realidad. En aquellos tiempos en Israel no había quien. Una vez Moisés miró cómo golpeaban a un israelita, un egipcio, y fue y peleó y lo mató, y después huyó. Pero Moisés es el libertador de este pueblo, de Israel. Éxodo capítulo 3, versos del 7. Éxodo capítulo 3, verso 7. En un largo periodo de la esclavitud y desesperación que los israelitas sufrían, y gritaron y clamaron a Dios, y Dios oyó sus lamentos y miró con bondad a los hijos de Israel.
Éxodo capítulo 2 versos 23 y 25. Este texto destaca la presencia de Dios en todo acontecer humano. Dios no estuvo ajeno al sufrimiento del pueblo, sino que preparaba su salvación. Esto lo debemos de entender. Los israelitas sufrían y gritaron y clamaron a Dios, y Dios oyó sus lamentos y miró con bondad a los hijos de Israel. Nos dice Éxodo 22 versos 23 al 25. ¿Qué nos enseña este texto? Es que Dios siempre está atento a nuestras súplicas. Cuando hay injusticia, cuando hay abuso de poder, cuando hay prepotencia, cuando hay autoritarismo, cuando las personas se sienten dueños de las cosas, dueños de la parroquia, dueños del grupo, de la comunidad, dueños de la calle, de X cosa. Déjame decirte que si nosotros clamamos a Dios, eso es lo que hicieron los israelitas, y es lo que tenemos que hacer tú y yo para que Dios venga a actuar en esta situación. Dios oyó sus lamentos, dice el verso 23. Esto quiere decir que Dios siempre está atento a nuestros lamentos, siempre está atento. Pues yo te puedo compartir, querido Radio Escucha, yo he visto el actuar de Dios en mi vida cuando hay prepotencia, abuso de poder, abuso de autoridad. He visto la mano de Dios, he visto el respaldo de Dios. Yo le creo a Dios. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Buscar a Dios. No podemos quedarnos callados. Dice Éxodo capítulo 2 versos 23 al 25. Dios oyó sus lamentos y miró con bondad a los hijos de Israel. ¿Pero qué estaba haciendo? O sea, a veces nos podemos desesperar porque es, ¿por qué Dios? ¿Por qué no actúa rápido? Ya, dale chicharrón a esta persona que me cae re mal, ¿no? No, Dios está preparando la salvación. Dios está preparando. Eso es lo que estaba haciendo Dios con Moisés. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra Éxodo capítulo 2 versos 23 y 25? He visto, dice el texto, he escuchado, yo conozco sus sufrimientos. Esto nos enseña que Dios todo lo ve y que Dios todo está escuchando y que conoce nuestros sufrimientos. El clamor llegó hasta mí. O sea, que vamos a estar clamando a Dios de Señor, levántame, mira a este hombre, mira esta injusticia, la esposa clamando a Dios por la conversión de su esposo, el esposo clamando a Dios por la salvación de sus hijos. No se trata de estar sobre del hijo. Sí, hay que corregirlo, pero también hay que darle buenos consejos. Esto es como presentar el problema, pero hay que presentar la solución del problema. Ya sabemos que en la sociedad hay problema de pecado, que hay problema de pobreza, que hay problema de abuso de poder y de prepotencia, pero hay que dar solución a este problema y hay que orar y llevarlo ante la presencia de Dios. Señor, yo no puedo hacer que este hijo entienda, pero tú sí puedes. Yo no puedo hacer que este hombre deje el vicio, pero tú sí puedes. O sea, ahí está la fe y la seguridad y la confianza en Dios, que va a escuchar. Dice, he visto. Esto debemos de entenderlo. He visto, he escuchado, yo conozco sus sufrimientos, el clamor llegó hasta mí. Estas palabras que Dios nos dirige es para hacernos ver que no está lejos de nuestra vida y que particularmente en los momentos más duros y más difíciles, ahí está para acompañarnos. La otra vez salíamos del cine mi esposa y yo y veníamos platicando, ¿no? En la tarde, y le digo, oye, ¿y por qué cuando andaba perdido en los vicios, por qué nunca me dejaste? Y me volteé a ver y así como con una sonrisa, como, ay, tonto, no te has dado cuenta, ¿verdad? Me dice, porque tenía fe y esperanza que ibas a cambiar. Digo, y como si no habíamos, o sea, no habíamos vivido ninguna experiencia de ningún retiro. Y como si no conocías a Dios. Dice, mira, no conocía a Dios, pero le pedía, porque sabía que existía. No tenía la experiencia de Dios, pero le rogaba y le decía que te ayudara a cambiar. Y mira lo que hizo. Y para mí, o sea, discúlpame, para mí fue una gran lección y una gran enseñanza, porque dije, Dios santo,
O sea, no conocía a Dios, pero le pedía, o sea, sabía que existía, no tenía la experiencia, pero tenía, híjole, ella debería estar aquí en el programa como Mujeres de Fe. Y dice, mira lo que hizo. Y dije, wow, ¿qué tenemos que hacer nosotros, querido hermano, querida hermana? Tal vez no tenemos la experiencia de Dios, tal vez no hemos vivido un retiro. Si ya lo hemos vivido, qué bueno, hay que seguir alimentando nuestra fe. Pero si no hemos, hay que tomar esta actitud. Pongo de ejemplo a mi esposa porque esto se me viene a la mente en el momento. Hay que tomar esta actitud de que tenemos que pedirle, aunque no lo conozcamos. Hay que rogarle, hay que tener fe. De veras que en lo personal, en esta situación de pecado y de maldad que vivíamos, la que más sufrió fue ella, la que más, bueno, ella y mis hijos. Y mira, pidiéndole a Dios sin conocerle, Dios le da una respuesta. ¿Qué nos debe enseñar esto a nosotros? Tanto que pues aquí estamos nosotros compartiendo esta experiencia para gloria de Dios. Debemos de entender que el sufrimiento es una de las experiencias más graves que aqueja a la humanidad en el hombre y experimenta su impotencia y sus límites. Puede conducirnos a la angustia y nosotros mismos nos lleva hasta como a amargarnos e incluso a la desesperación y a la rebelión en contra de Dios. Pero también puede hacer a la persona más dura, ya que el sufrimiento le ayuda a apreciar y a discernir lo importante de la vida, pues con frecuencia la angustia empuja al hombre a una búsqueda de Dios. Y esto es lo que llevó en mi esposa, la angustia, el sufrimiento. Imagínate, difícil la situación con mi esposa. Buscaba en aquellos tiempos, hace 10, 11 años, las monedas de 10 centavos para completar un kilo de tortillas para que comieran sus hijos, mis hijos. Imagínate qué gran desesperación. Y ella me cuenta, me dice, y no dejaba de pedirle a Dios. Le digo, oye, pero nunca te miré de rodillas. Dice, ¿cómo sabes? Si nunca lo hice delante de ti. Wow, o sea, dije, o sea, de veras que te das cuenta, después te das cuenta lo que tienes y dices, no, pues hay que valorar, tengo que valorar lo que tengo, ¿no? Mi compañera, mi esposa. Esta situación que atravesamos, un servidor que atravesó esclavizado al vicio, a la droga, a una vida de miseria extrema, llevó a mi esposa a hacerla más fuerte. Pero, ¿sabes? Lo más importante, la llevó a una búsqueda, la búsqueda de Dios. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que atravesamos, querido Radio Escucha, querido hermano, querida hermana? Vamos a esta situación que enfrentamos, vamos a buscar a Dios, vamos a comprometernos y tú vas a ver la respuesta de Dios en tu vida, pero vamos a hacer un compromiso. O sea, de veras vamos a tratar de esforzarnos primero por ir a misa los domingos. Vamos a empezar a orar. Vamos a buscar ahí en la iglesia cómo nos pueden evangelizar o conocer más la palabra, conocer más de Dios. No le cambien, vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana,
orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Hey, ¿ya sabes qué vas a hacer en tus vacaciones? Pues ir a la playa. ¿Y luego? Estar con los amigos. Ajá. Conseguirme un trabajo. Oye, ¿y con tu vida? ¿Eh? Ven y sígueme, no mires atrás. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Del 20 al 24 de julio. Seminario Menor de Tijuana. Mayores informes, comunicarse al teléfono 684-2822. Facebook Seminario Tijuana. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Koinonía Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Koinonía Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. El tema de hoy que estamos compartiendo: Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Éxodo capítulo 3, versos del 10 al 12. Dios responde al clamor del pueblo de Israel, suscitando de entre el pueblo al caudillo que lo iba a liberar. La providencia de Dios se manifiesta en la participación generosa de los hombres de fe. Moisés es un hombre madurando en el silencio del desierto. Dios llama a su pueblo. Dios lo llama para salvar a su pueblo. La misión es muy difícil, pero Dios confirma su asistencia para que pueda perseverar en las peores dificultades. Hoy, como entonces, Dios exige la colaboración de los hombres, o sea, de nosotros, de tú y yo, para liberar a los que están esclavizados en el pecado, que es el origen de las injusticias, pobreza y hambre. La humanidad pide la presencia de otros Moisés que amen a su pueblo y estén dispuestos a liberarlo de tantas esclavitudes. Hombres que griten el evangelio, el mensaje liberador que hace que todos los hombres reconozcan su dignidad de hijos de Dios. El cristiano no puede ser cómplice, mudo, ni testigo de brazos cruzados ante el sufrimiento de tantos hombres. Nosotros con nuestra palabra y con nuestro testimonio representaremos a los brazos de la misericordia divina. Tenemos que entender que el anunciar la palabra no es para anestesiar a las personas. La palabra de Dios no debe de anunciarse ni predicarse como para anestesiar a las personas, para que se duerman y estén ahí todos tranquilos. La palabra de Dios que anunciamos, la palabra de Dios que predicamos, debe de suscitar hombres valientes, mujeres entregadas, hombres santos, mujeres santas, dispuestas a cansarse, a desgastarse, a luchar todos los días por llevar el mensaje, la palabra de Dios que libera al hombre de la esclavitud del pecado.
Ese es el problema en estos tiempos. El hombre vive esclavizado al pecado. Pecado de egoísmo, pecado de gula, pecado de ambición, pecado de flojera, y decimos, ¿de qué me voy a ir a confesar si no he matado, no he robado? ¿Y qué tal, en mi caso personal, mis pecados de omisión cuando no vengo al programa? ¿Cuántas personas pudieron escuchar un mensaje y por mi culpa no lo escucharon? Tengo que ir a confesarme. Tengo pecados, infinidad. Si les digo ahorita se van a asustar. Mejor después les digo. No se crean. Tenemos que descubrir, de veras, quien ha conocido a Dios, querido hermano, no puede callar. O sea, no te puedes callar ante la indiferencia de Dios. Si hemos tenido un encuentro con la palabra que salva y que transforma, tienes que llevarla a los demás. Tenemos que llevarla a los demás. Cuesta, claro que cuesta, porque vamos luchando en contracorriente. Mi carne se pone que no quiere, se opone, pero mi espíritu dice, anda, ve, levántate, hazte guerra contigo mismo. Y entender el propósito por el cual Dios me ha llamado. O sea, Dios no me ha llamado para estar en la iglesia y estar peleando, estar ahí con tanto trabajo que hay de llevar el evangelio. De veras, yo no entiendo por qué la gente pelea, peleándose por el puesto, peleándose por que yo quiero ser el encargado de la parroquia, y por qué pusieron a aquel, me hubieran puesto a mí si yo sé más, yo estoy más estudiado, yo tengo mejor talento, yo tengo los dones. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Lo que tenemos es por gracia de Dios, punto. Somos lo que somos por gracia de Dios, y a Él le debemos todo. Sin Dios, ¿yo qué soy? Pues un miserable ex-drogadicto, dicen los alcohólicos anónimos, un drogadicto en recuperación. Soy lo que soy por gracia de Dios. Pero no debo de cruzarme de brazos. O sea, si he tenido esta experiencia del Dios que salva, que libera, si Dios me ha liberado de la esclavitud de Faraón como lo hizo, imagínate que el pueblo de Israel, pues Dios los libera, ya no liberó. ¿A quién los liberó? No, pues el becerro de oro. No. Se tiene, querido hermano, querida hermana, se tienen que ver los frutos de que fuiste liberado. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si se hace una oración para un rito de exorcismo y la persona es liberada, ¿sigue el mismo comportamiento? Pues claro que no. Hay un cambio en esto que sucedió. Siempre tiene que haber el toque divino en el ser humano, en el hombre y en la mujer que fue liberada por Dios. Tiene que haber algo sobrenatural que sucedió en la vida de esta persona. ¿Cómo puede ser posible, querido hermano, que hemos sido tocados por Dios, ungidos por su Espíritu Santo, y sigamos viviendo la misma vida miserable de pecado, pudriéndonos en el pecado, esclavizados a estos vicios? No fuimos liberados, jamás. No somos personas que digamos que sí cuando nuestro testimonio dice otra cosa. Esto no quiere, yo no soy el hombre perfecto. No quiere decir que seamos perfectos. No, estamos en la lucha. Yo tengo mis miserias, tengo mis debilidades y mis grandes defectos y mis grandes faltas. Pero esto no quiere decir que voy a dejar de anunciar a Dios. O sea, Dios me ha salvado, Dios ha rescatado mi matrimonio, Dios me ha bendecido. ¿Cómo me puedo quedar callado ante algo tan grande, un acontecimiento tan grande que me ha pasado en esa experiencia que yo viví en un retiro? Querido hermano, querida hermana, ¿cómo te puedes cruzar de brazos teniendo esa experiencia, joven, teniendo esa experiencia de Dios? ¿Por qué callas? ¿Tienes miedo? Entonces no conoces quién es Dios. No sabes. Porque sabes, algo que Dios promete es salvarnos. Aquí en este mundo no, es la vida eterna. Y si yo sé lo que me espera, no tengo por qué tener miedo. No, por eso, así como Dios utilizó a Moisés, hoy necesita de nosotros para ayudar a los jóvenes, que otros jóvenes inviten a otros jóvenes, para que matrimonios traigan a otros matrimonios y les ayuden a salvarse. Éxodo capítulo 7, versos 14 en adelante. Una y otra vez Moisés se dirige a Faraón para pedirle que deje libre a su pueblo, pero siempre rechazado.
La Escritura nos destaca el endurecimiento del corazón de Faraón, que viene a señalarnos una actitud que muchas veces presentamos nosotros mismos ante los planes de Dios. Nos obstinamos, no queremos oír razones, y como el Faraón llegamos a ser piedras de tropiezo para muchos. Dios hizo caer muchos azotes sobre los egipcios por la necedad de Faraón, pero ante la negativa de este, tuvo que utilizar medidas más fuertes para liberar a Israel. Y de todos modos lo liberó. De todos modos lo liberó. Querido hermano, no seamos ese faraón. No seamos ese faraón. Nosotros mismos a veces nos oponemos ante los planes de Dios y no queremos oír razones, o no queremos escuchar la voz de Dios que está taladrando nuestro corazón, el cual nos invita a salvarnos, o como laicos comprometidos, llamados, nos invita a ser instrumentos de salvación. Aprendamos todo esto que trae este mensaje liberador, que va a ayudar a que todos los hombres reconozcan su dignidad de hijo de Dios. El cristiano de hoy no puede ser cómplice, mudo ni testigo de brazos cruzados ante el sufrimiento de tantos hombres. Hay que trabajar. Cuesta, sí. Es cansado, también. Es desgastante, claro. Pero tenemos que buscar la intervención divina. Moisés llevaba la dirección divina, enviado de parte de Dios. Querido hermano, querida hermana, si vamos a evangelizar, si vamos a rezar un rosario, es bien sencillo. Mira, ahí con los vecinos vamos a tocar la puerta, vamos a dejar nuestra comodidad, vamos a tocar la puerta, invitarles a rezar un rosario con una meditación de un texto bíblico. ¡Ay, Dios santo! Y vamos a dejar Facebook y el internet. Bueno, algo tenemos que sacrificar. Por lo menos hay que publicar. En Facebook estoy evangelizando y ya llevo un novenario con mis vecinos. ¿Quién quiere venir a compartir la palabra? Hay muchos que podemos ir a hacerlo. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ver esta realidad. Porque si no hablamos, Dios sigue, ¿no? Pero el problema es, a quien más se le ha dado, más se le exigirá. Dios llamó a Moisés y él tenía que rendir cuentas a Dios. Dios te ha llamado a ti y a mí. Tenemos que rendirles cuentas. Y querido hermano, si tú atraviesas problemas y dificultades, te voy a invitar a que busques a Dios. Que los problemas y dificultades te ayuden a acercarte a Dios. Él quiere liberarte. Él quiere salvarte. Él quiere rescatarte de ahí, donde tú estás. Solo tienes que clamar, ponerte de rodillas, pedirle perdón y pedir su intervención divina en tu situación que enfrentas. No importa lo que sea. No importa si sea un faraón. Dios se encargará de salvarte y de rescatarte y traerte a la tierra prometida. Amén, amén. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Los egipcios tratando con brutalidad a los israelitas. Y esto es una experiencia de esclavitud que atraviesan los hebreos en Egipto. No solo es un acontecimiento
clave para la constitución del pueblo de Israel, sino una lección para todos los cristianos, pues a través de él entendemos que Dios nunca se olvida de los oprimidos y marginados, a los que levanta y anima para que recobren su dignidad y puedan de ahí en adelante ser el pueblo de su pertenencia. Esta vez vemos esto tan interesante, ¿no? La palabra de Dios siempre tiene que ser nueva para nosotros. La palabra de Dios es algo que debe de tocar nuestro corazón, de hablarnos a nuestro corazón. Esto de Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él, es la historia de la salvación del pueblo de Israel, pero también ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en tu programa, su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, gracias por sintonizar Koinonia Radio y por estarnos acompañando en toda la programación. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Hoy vamos a ver nuestra propia historia, en lo que atravesamos en nuestra vida diaria. Lo que debemos de comprender es que no podemos caer en pensar y decir que Dios ya se olvidó de nosotros. No podemos pensar esto. Es más fácil que nosotros nos olvidemos de Él. Su misma palabra está llena de promesas. A través del profeta Jeremías nos habla: nunca te abandonaré y nunca te dejaré, pues tú eres precioso a mis ojos, nos dice Jeremías. Los hombres, ¿qué es lo que hacen? Dice que les amargaron la vida con duros trabajos. Vamos a ver, querido radioescucha, querido hermana y hermana, ¿qué es algo amargo? ¿Qué es amargarnos la vida? Para ti, ¿qué significa? Vamos a hablar de un tema muy interesante. Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Dios libera a su pueblo, y hace una alianza con él. Vamos a darnos cuenta a través de esto que vamos a compartir, cómo, primero, los hombres tratan mal a los que son más débiles y se aprovechan de ellos. Dios, en cambio, ama a los que sufren y viene oportunamente en su auxilio, aunque a veces parece que no se acuerda de ellos. Para esto vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, Éxodo capítulo 1, versos del 13 al 14. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a la esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Vamos a continuar con el versículo 15 y 16. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Verso 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra
el texto de Éxodo capítulo 1, versos del 13 en adelante. Vemos